Siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 6 de diciembre del año en curso. Tercero, correspondencia enviada y recibida. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones de Trabajo y Previsión Social, así como de la segunda de Gobernación y puntos constitucionales. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Séptimo, clausura de la sesión. Chihuahua. A 8 de diciembre de 2016. Solicito al público asistente que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, guarden el orden debido y nos permitan seguir con el desarrollo de la sesión. A las y los diputadas les pido por favor que tomen sus lugares. Antes de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día y con el objeto de verificar el quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Antes de informar el quórum, informo a la diputada presidenta que han solicitado se justifique su inasistencia a la ciudadana diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera, diputada Adriana Fuentes Telles, Patricia Gloria Jurado Alonso, así como al diputado Pedro Torres Estrada, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Informo a la diputada presidenta que se encuentran presentes 27 diputados que integran la legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 8 de diciembre de 2015, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema electrónico incorporado en cada una de los curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre la votación electrónica. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 21 votos a favor, 7 no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día.
solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de diciembre del año en curso, la cual fue con toda oportunidad distribuida a las señoras y señores diputados, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de diciembre del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Si existe alguna objeción. Gracias. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, ¿nos permiten, diputados? En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión del día 6 de diciembre del año en curso, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. A quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Cerramos la votación, por favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 1 no registrado, de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado Jesús Villarreal Macías verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia enviada y recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito darle el trámite que corresponda. Con gusto, diputada presidenta. A continuación, solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los turnos de las iniciativas y demás documentos enviados. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si todos han tenido conocimiento de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Le informo, diputada presidenta, que las y los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia ratifica los asuntos de los turnos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria González para que en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presente a la Asamblea el primer dictamen que ha preparado. Buenos días, compañeros y compañeras. Con su venia, señora presidenta, honorable Congreso del Estado presente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen elaborado con base en lo siguiente. Antecedentes. Con fecha 18 de octubre del año 2019,
16 se turnó a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita a este alto cuerpo colegiado que, en cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción 36 de la Constitución Política del Estado, le sea otorgada una pensión mensual al ciudadano Reidesel Gutiérrez Benzor, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Solicitud que se formula como consecuencia de la incapacidad permanente total para la función laboral que presenta. Solicito, señora Presidenta, con fundamento en el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de los antecedentes y las consideraciones para únicamente dar lectura a los artículos del decreto sin prejuicio de su inclusión íntegra en el diario de los debates. Adelante, diputado. Decreto. Artículo primero. La 65ª legislatura del H. Congreso del Estado, en cumplimiento de los dispuestos por la fracción 36 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al ciudadano Reidesel Gutiérrez Benzor, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una pensión mensual por la cantidad de 19,877.88 pesos, equivalente al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus funciones por habérsele declarado una incapacidad permanente total para la función laboral derivada de los hechos sucedidos en fecha 14 de junio del 2011 en ejercicio de sus funciones. La cantidad otorgada será entregada directamente al ciudadano Reidesel Gutiérrez Benzor o a través de una representante legal si llegara a requerirse. La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementan las percepciones del personal activo que desempeña igual puesto al que ocupa el ciudadano Reidesel Gutiérrez Benzor. El ciudadano Reidesel Gutiérrez Benzor tendrá derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sea beneficiario de la pensión decretada. Artículo segundo. Los beneficios de la pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure la incapacidad decretada. Artículo tercero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios contemplados en este decreto al beneficio o beneficiario indicado con anterioridad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnesele a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba de publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los 8 días del mes de diciembre del año 2016. El segundo dictamen. Sí, claro. Vamos a proceder a la votación respectiva, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. En este momento se abre el sistema de votación electrónica. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor,
2 no registrados de los 29 diputados presentes. Adelante. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Adelante, diputado Alejandro Gloria. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen elaborado con base en lo siguiente. Antecedentes. Con fecha 18 de octubre del año 2016 se turnó a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual se solicita a este alto cuerpo colegiado que, en cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción 36 de la Constitución Política del Estado, le sea otorgada una pensión mensual al ciudadano Víctor Manuel Ordóñez Saucedo, agente de la División Preventiva de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado. Solicitud que se formula como consecuencia de la incapacidad permanente total para la función laboral que presenta. Solicito, señora Presidenta, con fundamento en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de los antecedentes y las consideraciones para únicamente dar lectura a los artículos del decreto sin perjuicio de su inclusión íntegra en el diario de los debates. Adelante, diputada. Decreto. Artículo primero. La 65ª legislatura del H. Congreso del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 36 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al ciudadano Víctor Manuel Ordóñez Saucedo, agente de la División Preventiva de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una pensión mensual por la cantidad de 15,282 pesos, equivalentes al 100% de las percepciones que recibirá con motivo de sus funciones por habérsele declarado una incapacidad permanente total para la función laboral derivada de los hechos sucedidos en fecha 6 de mayo del año 2013 en ejecución de sus funciones. La cantidad otorgada será entregada directamente al ciudadano Víctor Manuel Ordóñez Saucedo o a través de un representante legal si llegara a requerirse. La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementan las percepciones del personal activo que desempeñe igual puesto al que ocupa el ciudadano o al que ocupara en el ciudadano Víctor Manuel Ordóñez Saucedo. El ciudadano Víctor Manuel Ordóñez Saucedo tendrá derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sea beneficiario de la pensión decretada. Artículo segundo. Los beneficios de la pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure la incapacidad decretada. Artículo tercero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios contemplados en este decreto al beneficiario indicado con anterioridad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 8 días del mes de diciembre del año 2016. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla.
Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. ¿Ya emitió su voto? Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor respecto del contenido del dictamen antes leído. Gracias, diputada. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Se concede de nueva cuenta el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria González para que dé lectura al tercer dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Buenas, señora presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 18 de octubre del año 2016, se turnó a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter de decreto que presenta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita a este alto cuerpo colegiado que, en cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción 36 de la Constitución Política del Estado, le sea otorgada una pensión mensual al ciudadano Guadalupe Carlos Martel Méndez, agente de la División Preventiva de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado. Solicitud que se formula como consecuencia de la incapacidad permanente total para la función laboral que presenta. Solicito, señora presidenta, con fundamento en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de los antecedentes y de las consideraciones, para únicamente dar lectura a los artículos del decreto, sin perjuicio de su inclusión íntegra en el diario de los debates. Adelante, diputado. Decreto, artículo primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 36 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, otorga al ciudadano Guadalupe Carlos Martel Méndez, agente de la División Preventiva de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una pensión mensual por la cantidad de 15,282 pesos, equivalente al 100% de la percepción que recibiera con motivo de sus funciones, por habérsele declarado una incapacidad permanente total para las funciones laborales, derivado de los hechos sucedidos en fecha 22 de agosto del año 2010, en el ejercicio de sus funciones. La cantidad otorgada será entregada directamente al ciudadano Guadalupe Carlos Martel Méndez o a través de una representante legal si llegara a requerirse. La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementa la percepción del personal activo que desempeña igual puesto al que ocupa el ciudadano Guadalupe Carlos Martel Méndez. El ciudadano Guadalupe Carlos Martel Méndez tendrá derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Salud, mientras sea beneficiario de la pensión decretada. Artículo segundo. Los beneficios de la pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure la incapacidad decretada. Artículo tercero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios completados en este decreto al beneficiario indicado con anterioridad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba de publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 8 días del mes de diciembre del año 2016. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo que solicito al diputado Jesús Villarreal Macías tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados.
Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la Presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, 1 no registrado de los 29 diputados presentes. Gracias, diputado. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Malaxechavarría González para que, en representación de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, presente a la Asamblea el primer dictamen que ha preparado. Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Congreso del Estado, los suscritos diputados y diputados de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de decreto, elaborado con base a los siguientes antecedentes. Con fecha 4 de noviembre del 2016, le fue turnada a esta comisión para su estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto presentada por el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, que tiene por objeto de reformar los artículos 45, 57, 63 y 256 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de modificar lo referente a las multas impuestas con motivo del desahogo de los procesos jurisdiccionales. En la exposición de motivos, el iniciador señala que las multas establecidas en los procedimientos judiciales son con la finalidad de dar certeza y prontitud a la solución de los conflictos planteados para su solución. Sin embargo, considera que la normatividad vigente, aun y cuando su creación se sustenta en la eficiencia y eficacia del sistema de impartición de justicia, también lo es que los destinatarios litigantes aprovechan sus elementos para retardar los juicios de forma innecesaria, vulnerando el principio de la justicia pronta y expedita. El iniciador señala que las multas a que se refieren los artículos 45, 57, 63 y 256 del ordenamiento en cita contravienen lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que prohíbe la aplicación de las multas excesivas, considerando que estas sanciones deben de contar con un margen proporcional mínimo y máximo, y no con un monto fijo como acontece en la actualidad. Por otra parte, en la iniciativa en estudio se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto de la aplicación de las multas fijas, sustentando su criterio en que para que éstas puedan ser consideradas válidas, las autoridades impositoras deben de tener la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, capacidad económica del infractor, la reincidencia, así como cualquier otra circunstancia que tiende a individualizar dicha sanción. Consideraciones. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Segundo, tal como se desprende de las notas de las mesas técnicas interinstitucionales que se realizaron con motivo de la reforma del Código de Procedimientos Civiles del Estado en el año 2013, las cuales fueron presentadas para la elaboración del presente dictamen, la justificación para efectos de establecer las multas fijas para los promoventes de las excepciones de incompetencia a cosa juzgada o cuando uno de los litigantes no comparezca a la audiencia preliminar sin causa justificada,
que se considere como elementos dilatorios en el juicio de origen, fue con motivo de evitar la temeridad de su promoción. Es decir, se estableció un monto fijo de 100 salarios mínimos como multa a los litigantes que, a sabiendas de que sería improcedente dicha excepción, preferían las consecuencias económicas buscando retardar el juicio en beneficio de su representado sin importar el pago del importe de dicha caución. No obstante lo anterior, y en concordancia con lo señalado por el iniciador, la norma vigente no observa a pie en puntilla lo dispuesto por los artículos 22 y 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo por lo que toca al último de los numerarios referidos, ya que efectivamente los artículos que ahora se pretenden reformar no establecieron en lo individual o como regla general los mecanismos para asegurar la proporcionalidad y equidad de la imposición de las sanciones objeto de la presente análisis, con base en los principios de seguridad y certeza jurídica, situación en que en su momento obedeció, como se dijo anteriormente, no por una falta de observancia a las más elementales garantías procesales en nuestro país, sino obedeciendo a la asunción intrínseca de los litigantes de las consecuencias que impone dicho ordenamiento a quienes recurren a dichas artimañas procesales. Tercero, los integrantes de esta Comisión Segunda de Gobernación, una vez atendido el análisis que antecede, consideramos que el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial del Pleno, identificada como P/J 10/95 de fecha 20 de junio de 1995, bajo la voz de multas fijas, las leyes que las establecen son inconstitucionales. Sigue teniendo vigencia y se debe considerar obligatoria para los órganos del Poder Judicial de la Federación y de los Estados, y por tanto, positiva para la interpretación de las normas que rigen el marco jurídico regulatorio del Estado. Dicha jurisprudencia establece, esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que lo motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tienden a individualizar dicha sanción. Obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 21 y 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto, al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamientos desproporcionados a los particulares. Efectivamente, la tesis jurisprudencial de referencia señala que al establecer multas las leyes del Estado, dichas normas deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que lo motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tienden a individualizar dicha sanción, a efecto de evitar los excesos de las autoridades y el tratamiento proporcional a las particulares. Aunado a lo anterior, los integrantes de esta comisión de dictamen legislativo consideramos que dicha interpretación de nuestro máximo tribunal se encuentra apegada a lo dispuesto en el artículo primero en el punto primero del artículo segundo y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por el Estado mexicano el 24 de marzo de 1981, donde existe el compromiso de cada parte firmante de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en sus territorios y estén sujetos a su jurisdicción,
los derechos reconocidos en dicho pacto, como son las garantías jurisdiccionales de certeza y de seguridad jurídica. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, los integrantes de esta Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 45, 57, 63 y 256 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, para quedar redactados en la siguiente manera. Artículo 45. La persona que promueva la cuestión de competencia protestará en el escrito o en la comparecencia en que lo hiciere no haber empleado el otro medio diverso al que inicie. Si resultare falsa la protesta, se le impondrá una multa de hasta 100 veces el salario mínimo, aunque se hubiera decidido en su favor la competencia o se desista de ella. Artículo 57. Salvo los casos previstos en el artículo 54 de este Código, en todos los demás en que sea declarada improcedente la incompetencia, la parte que lo hubiere hecho valer será condenada en costas generales en el procedimiento que hizo nacer y se le impondrá además una multa de hasta 100 salarios mínimo. Artículo 63, párrafo primero, segundo y tercero quedan igual. En el cuarto, si la excepción es declarada procedente, se considerará en costas, daños y perjuicios a la o el litigante contra quien se diere y se le impondrá además de oficio una multa de hasta 100 veces el salario mínimo. Artículo 256. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A quien no acuda sin justa causa calificada por el juzgado, se le impondrá una multa de hasta 50 veces el salario mínimo. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 8 días del mes de diciembre del 2016, por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada Cristal Tovar Aragón, presidenta, diputada María Isela Torres Hernández, secretaria, diputado Rubén Aguilar Jiménez, vocal, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, vocal, y el de la voz, Francisco Javier Malax Echevarría González, vocal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual pido a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente a su pantalla. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 3 no registrados de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen antes leído, tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón para que presente al Pleno el segundo dictamen que ha preparado la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, presidenta. La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para el Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno
el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 8 de noviembre del 2016 fue turnada a esta comisión para su estudio y posterior dictamen la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su calidad de Cámara Revisora, a efecto de someterla a consideración de esta honorable representación popular. En cumplimiento al numeral 135 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá contar con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y será aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados. Diputada Presidenta, solicito la dispensa de la lectura del dictamen, sin menoscabo de que el texto quede íntegro en el registro del diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias. Esta iniciativa fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo como resultado de la reforma estructural en materia de trabajo llevada a cabo hace 3 años por el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en el país. A raíz de esta reforma inicial y a lo largo de estos últimos 31 meses, la autoridad ejecutiva señala que los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en lo establecido de mecanismos para eficientar los procedimientos, acotando los tiempos para que la justicia laboral fuera eficiente y efectiva, profesionalizando al personal encargado de impartirla. Sin embargo, después de diversos foros y análisis, se ha concluido que se requiere de transformaciones cualitativas para que la justicia laboral se cumpla su propósito, eliminando todo elemento que la convierte en lenta, costosa, de difícil acceso y combatiendo la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad. La iniciativa que se ha venido comentando propone la reforma de fondo a la justicia laboral a partir de las 3 premisas siguientes. 1. Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales según corresponda. 2. Se propone replantear la función conciliatoria de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales propias de su nueva responsabilidad, en tanto la función conciliatoria estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que contarán con una plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. En su calidad de organismos descentralizados, destaca que la iniciativa alinea el nuevo procedimiento que deberá observar la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realicen con el acuerdo de las partes, el tiempo que dé común acuerdo determine. 3. Por otra parte, se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales, de esta manera con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación. Se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como de todos los procesos administrativos inherentes a dicha materia. El organismo tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal. Dada la trascendencia y la importancia del organismo, se propone que la designación de su titular se realice con la participación del Ejecutivo Federal y del Senado de la República, y tal como se acontece en la designación de los titulares de otras instituciones nacionales. En ese caso, en concreto, la presente iniciativa propone que el Ejecutivo Federal someta una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas interesadas, realizará la designación correspondiente.
Se requerirá el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes de dicha Cámara o durante los recesos de la comisión permanente para realizar la designación, por lo que hace el régimen transitorio. En caso de su aprobación, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán de realizar las adecuaciones legislativas que corresponden del año siguiente a la entrada en vigor del decreto. Dentro de ese mismo plazo, se deberá presentar la terna para la designación del titular del organismo descentralizado, que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. En cuanto a la operación de los juzgados y tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado a que se han hecho referencia en el párrafo que antecede, se atenderán lo siguiente. Inciso A. Las juntas de conciliación y arbitraje, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales, según correspondan, continuarán atendiendo los conflictos entre el capital y el trabajo y sobre todo el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales, en tanto se cumple la temporalidad para la implementación de las reformas señaladas. Inciso B. Los tribunales colegiados del circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje. C. Los asuntos que tuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o tribunales laborales, centros de conciliación y organismos descentralizados serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables desde su inicio. D. En su oportunidad, las autoridades competentes y las juntas de conciliación y arbitraje deberán de transferir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo a las nuevas instancias que se encargarán de resolver las diferencias y conflictos entre trabajadores y patrones, así como el organismo que llevará la atención de los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. En vista de lo anterior, los integrantes de esta Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis de la minuta, proyecto de decreto, coincidimos en que la propuesta de reforma a la Constitución Federal en materia de justicia laboral viene a fortalecer la justicia cotidiana, sobre todo por lo que toca los 3 ejes sobre los cuales se ha centrado, como lo son impartición de justicia por órganos de Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, el establecimiento de la etapa conciliatoria como instancia prejudicial a través de centros especializados, así como la redistribución de competencias en materia sindicalista, a través de un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal que atenderá la negociación colectiva y sindical. Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de acuerdo. Único, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en virtud de las razones expuestas, emite opinión favorable respecto de la minuta de proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados, por lo que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral en los términos expuestos en dicho instrumento. Transitorios. Único, remítase copia del acuerdo a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para adicionarlo al cómputo de la respectiva votación de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 8 días del mes de diciembre del año 2016 por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. La de la voz, presidenta, secretaria María Isela Torres Hernández, vocal Rubén Aguilar, vocal diputado Javier Malax Echeverría y vocal diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada.
Enseguida procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo que pido a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a las secretarías preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias correspondientes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que tengo interés en presentar una iniciativa. Asimismo, comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su deseo de participar en este punto el diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. A continuación, haré uso de la tribuna para dar lectura a la iniciativa que he preparado, para lo cual solicito al primer vicepresidente, diputado Jesús Alberto Valenciano, ocupe la presidencia. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa del documento, la lectura del documento completo, sin embargo, que se íntegro al diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias. El 10 de diciembre de 1948, el mundo entero se comprometió a que no volvieran a ocurrir sucesos tan lamentables como el Holocausto, así como la Segunda Guerra Mundial, y que donde millones de personas sufrieron de discursos de odio, asesinatos, torturas, desplazamientos y graves violaciones a los derechos humanos. Ese día, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común para los pueblos y naciones. Esta histórica resolución es importante por tres razones. Primero, porque los países dejaron atrás sus ideologías y dieron paso a elaborar un documento conciso pero muy sustancioso. En segundo lugar, porque da inicio a una serie de documentos, tratados, pronunciamientos, declaraciones que fortalecen los derechos humanos y que han formado un cuerpo legislativo internacional. Y tercero, porque un año después de que se hace la Declaración de los Derechos Humanos, 2 años después, se adopta la resolución 423, y esta resolución invitaba a las naciones, así como organizaciones interesadas, en celebrar el día 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. En su preámbulo, la declaración recuerda los horrores que quiere superar y los compromisos que los países del mundo quieren asumir, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho,
a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Asimismo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y dotados están de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente unos con otros. Para este año, el llamado de las Naciones Unidas es el siguiente. Este año, el Día de los Derechos Humanos, es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición, un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o de sufrir un acto violento. Más aún, en esta ocasión, la ONU ha dedicado este año de 2016 a celebrar el 50 aniversario de dos pactos internacionales. Por un lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por otra parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos internacionales, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han llamado la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y estos mensajes son fundamentales tanto para México en lo general como para Chihuahua en particular. Por una parte, la ONU nos llama a defender los derechos de las personas, a solidarizarnos, a ser empáticos con ellos, sobre todo con quienes han sufrido violaciones a derechos humanos. Y por otra parte, estos pactos internacionales que fueron ratificados por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981, recuerdan las obligaciones que las diferentes autoridades del Gobierno de México tienen y sobre todo para que estos derechos no sean un ideal o una utopía, sino que sean una realidad en nuestro México. Estas obligaciones están íntimamente ligadas con las obligaciones establecidas en el artículo 1 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos, que en su párrafo 5 prohíbe todo tipo de discriminación y en su párrafo 3 también establece la obligación de promover, garantizar, proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de investigar, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. No obstante, la realidad de nuestro Estado se nos impone y nos recuerda diariamente que aún no hemos cumplido. Algunas cifras lo demuestran, como son las siguientes. Aun cuando nuestro Estado ha evidenciado a nivel local, nacional e internacional respecto de la violencia de género hacia niñas y mujeres, tenemos más de 2,000 feminicidios perpetrados desde 1994. También somos el segundo lugar tanto en violencia sexual como en embarazos adolescentes y un Estado en el cual aún tenemos importantes retos para brindar protección adecuada a mujeres y niñas que se encuentran en riesgo de ser víctimas de violencia. Nuestro Estado es la sexta entidad con mayor número de personas desaparecidas y recientemente hemos tenido conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de remitir el caso de desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, desaparecidos por el Ejército en Buenaventura en diciembre de 2009. Aunado al anterior, la práctica de la tortura y los homicidios siguen siendo lastres que no se han erradicado.
Según UNICEF, en nuestro estado, la primera causa de muertes de niños entre 12 y 17 años son los homicidios. La situación de los pueblos indígenas también es crítica. De acuerdo con el último informe en la materia para el año 2008, la entidad con mayor pérdida de posición relativa por desigualdad étnica era Chihuahua, lo cual se ve reflejado, entre otras cuestiones, en muertes de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio. En definitiva, la situación de los pueblos indígenas, que de muchas formas se va deteriorando día a día y sus luchas son estigmatizadas, pues no se les reconoce su capacidad de lucha y sus logros, especialmente en la reivindicación del derecho de su territorio, que van siendo cada vez más importantes. La invisibilidad de las personas y pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los sectores de la diversidad sexual, las personas migrantes y otros sectores en esta situación también forman parte de los desafíos en esta materia. La carencia de servicios de salud y medicamentos también es un tema de preocupación, al igual que la precariedad en la vivienda y el despojo de territorios. La escandalosa corrupción tan arraigada en muchas partes del sector público, que ha significado que miles de personas, especialmente las que tienen precariedad de recursos económicos, no puedan acceder a los bienes y servicios más básicos como el transporte, la educación, salud, vivienda, trabajo y alimentación. La violencia y la desigualdad siguen siendo retos importantes, al igual que la impunidad, sobre todo en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Persiste la impunidad respecto de los asesinatos, desapariciones y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, razón por la cual en agosto el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó la adopción de una alerta temprana que tendrá que ser implementada el próximo año. Finalmente, el desplazamiento forzado sigue siendo una lacerante realidad en distintas regiones de nuestro estado. Como es sabido, el censo de población de 2010 evidenció el 23% de viviendas deshabitadas en Ciudad Juárez a causa de la violencia, pero esa realidad continúa en la actualidad. Más aún, existe infinidad de testimonios que han empezado a ser recabados por distintas organizaciones de la sociedad civil, así como por algunos periodistas en campo. Hace unos meses, en medio del proceso electoral, se publicaron algunas notas periodísticas que evidenciaban el desplazamiento forzado en el sur del estado. Tan solo hace una semana se reportó un incidente de desplazamiento forzado en Baborigame, de decenas de familias a raíz del aumento de violencia causada por la incursión del grupo delictivo de Héctor El Pinto Román Angulo del Cártel de Sinaloa. Esta problemática ha sido negada por las autoridades federales, aunque cada vez es más monitoreada por organismos internacionales de derechos humanos, como ha sido el reciente llamado del alto representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien declaró que el desplazamiento forzado y masivo en la Sierra Tarahumara requiere atenderse de manera profunda, principalmente en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas. Al día de hoy, esas problemáticas continúan por la ausencia de medidas preventivas, así como por la impunidad de los casos y la falta de medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos humanos. La realidad de Chihuahua nos llama a todas y todos, especialmente quienes realizamos un servicio público, a comprometernos a cumplir con nuestras obligaciones dentro de nuestra competencia y a trabajar de manera cotidiana para que, de ser necesario, se adopten políticas públicas y acciones que posibiliten una acción integral, una protección integral de la dignidad de las personas. Por todo lo anterior, a los 60 años de la adopción de los pactos internacionales y en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, exhortamos a los organismos autónomos en materia de derechos humanos y transparencia a fin de que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales de protección y garantía de esos derechos. Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación,
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que reconozcan todas las problemáticas que vivimos en nuestro país y en Chihuahua, como lo es el desplazamiento interno forzado. El reconocimiento de la problemática es el primer paso para avanzar en políticas y acciones que se puedan erradicar. Exhortamos a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República realicen investigaciones diligentes, exhaustivas, oportunas en casos de violencias de género, violencias contra otros sectores en situación de vulnerabilidad, los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las desapariciones forzadas e involuntarias de personas, la tortura y los malos tratos, los desplazamientos forzados, la discriminación contra distintos sectores, la corrupción de las autoridades y cualquiera otra relacionadas con violaciones de derechos humanos. Exhortamos al Poder Judicial para que en el marco de sus competencias y teniendo siempre presente la importancia de garantizar una tutela judicial efectiva, actúe de manera oportuna, diligente y aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en sus resoluciones. Exhortamos al Gobernador Constitucional del Estado y a los integrantes de su gabinete a que sigan comprometiéndose con todas y todos los chihuahuenses a fin de que puedan respetar y garantizar todos los derechos para todas las personas y colectivos, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente, exhorto a mis compañeras y compañeros a que reafirmemos nuestro compromiso de contar con un marco legislativo garantista y de avanzada que sirva para que todos los derechos de las personas sean respetados y garantizados adecuada y oportunamente. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados en el proemio, someto a consideración con el carácter de urgente resolución el siguiente acuerdo. Único. La 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al Gobernador Constitucional de Chihuahua, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas competencias refrenden su compromiso de cumplir con las obligaciones de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado a los 8 días del mes de diciembre de 2016. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputada. Solicito al secretario diputado Javier Malax Echavarría proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, presidente. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Blanca Amelia Gómez Gutiérrez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de votación electrónica. Diputado, Sí. considere mi voto a favor y obviamente el de la diputada. Ok, perfecto. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa y los que se abstengan, por favor. Se cierra el sistema electrónico de votación. Se cierra la votación, por favor. Informo a la presidencia que se han registrado 24 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, 6 no registrados de los 29 diputados presentes. Gracias, diputado. Solicito nuevamente se sirva a someter a consideración el pleno de la iniciativa presentada para darle trámite legal que corresponda. Adelante, diputado.
Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado en forma electrónica. Se abre el registro de los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Diputado, considere igual de nueva cuenta el voto de un servidor a favor. ¿Correcto? Diputada Gámez. Se cierra el sistema de votación. Informo a la Presidencia que 26 votos de los legisladores están a favor del contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputado. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Acto seguido tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Villarreal Macías. Con su permiso, señor presidente, señores secretarios, Honorable Congreso del Estado, el suscrito Jesús Villarreal Macías, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura y como miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 75 y 76, ambos de Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Acudo ante esta elevada Asamblea a formular iniciativa con carácter de decreto, mediante el cual se propone que esta soberanía reforme el artículo 3º transitorio de la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, con la finalidad de adecuar la obligatoriedad del Sistema Nacional de Identificación Animal para bovinos y colmenas, lo anterior con el sustento de los siguientes exposición de motivos. La ganadería de nuestra entidad representa una de las principales actividades del sector rural, ya que el 65.3% de la superficie total está dedicada a pastizales de alimento para ganado, mismos que ya sea para consumo nacional o para exportación a nuestro vecino país del norte, se ha traducido en una actividad con gran importancia dentro del sector, pues nuestra ganadería es reconocida a nivel internacional para cumplir con los estándares de exportación. Dentro de los estándares mencionados tenemos el de la trazabilidad, el cual se define como la serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten registrar los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, sacrificio y procesamiento de un animal, identificado en cada etapa su ubicación espacial y, en su caso, los factores de riesgo zoosanitario y de contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades. Cabe mencionar que en la actualidad esa trazabilidad se da mediante la aplicación del arete CINIDA, antes CINIGA, perteneciente al Programa Nacional del Sistema Nacional de Identificación Animal para bovinos y colmenas. Mismo que, de conformidad con lo señalado en la norma oficial mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, sería exigible a todos los ganaderos del país a partir del mes de noviembre. Sin embargo, el día 1 de diciembre del año en curso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se pospone la obligatoriedad de los sistemas de identificación establecidos en la norma referida, quedando para el primer día del mes de febrero del 2017. Es así que la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, específicamente en el artículo 3º transitorio, establece la obligatoriedad de los sistemas de identificación CINIDA,
a partir del 1 de enero del año 2017, por lo que se hace necesario adecuar dicha obligatoriedad a lo preceptuado por el acuerdo señalado con anterioridad. Mientras tanto, el ganado que haya nacido antes de esa fecha deberá quedar identificado con el arete cíniga dentro de los 6 meses de edad, por lo que todo ganadero que realice actividades dentro del territorio del Estado deberá aplicar este último arete de ganado. Derivado de lo hasta aquí comentado, es que es imperante realizar la adecuación del numeral transitorio de referido, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se presenten situaciones que atenten contra la actividad ganadera de la entidad, obviamente en el traslado de los animales, y se prestará a sanciones que obviamente queremos evitar. Por lo anteriormente razonado y motivado, con fundamento en lo que disponen los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como los artículos 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 75 y 76, ambas de Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 3 transitorio de la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Todas las obligaciones cuyo cumplimiento implique la aplicación del arete a identificador cínida será exigible a partir del día 1 del mes de febrero del año 2017. El ganado que haya nacido antes de esta fecha deberá quedar identificado con el arete cíniga dentro de los 6 meses de edad. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico del Diario Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese la Secretaría para que se elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse en el periódico oficial del Estado. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 8 días del mes de diciembre del 2016, atentamente el de la voz, diputado Jesús Villarreal Macías. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado, la suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la atribución de la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que confiere a los diputados del Congreso del Estado, así como la fracción primera del artículo 167 y artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, y en el marco del Día de los Derechos Humanos, acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los poderes públicos del Estado, organismos descentralizados, organismos desconcentrados y autónomos, empresas paraestatales, autoridades municipales y las instituciones y agrupaciones privadas y sociales del Estado de Chihuahua en materia de los derechos humanos. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de entonces, cada año se conmemora el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Con ello, las naciones del mundo reiteran su compromiso de seguir construyendo una sociedad de derechos que erradique el fin de una época que sufrió 2 grandes guerras mundiales, las más crueles de la historia de la humanidad, y estableciendo un conjunto de derechos universales
para preservar la paz en el mundo y la formación de estados democráticos y constitucionales. Desde que se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como consecuencia inmediata de la Revolución Francesa, han transcurrido más de 200 años. Sin embargo, la historia no ha terminado, pues los derechos humanos siguen siendo violados y sigue siendo ultrajada la dignidad humana, individual y colectivamente. La lucha por los derechos humanos es una historia de avances graduales que, a pesar de la formalidad de su constitucionalidad y la creación de organismos defensores de los mismos, así como el discurso recurrente de la sociedad civil en la defensa y garantía de los derechos básicos de las personas, las familias, las etnias, la igualdad de las mujeres y los hombres, la equidad de género, la ampliación de los derechos políticos, educativos, culturales, familiares y sociales, y el asunto no acaba de cuajar con suficiencia ni en las instituciones públicas ni en la sociedad misma. En efecto, el discurso y la retórica sobre los derechos humanos es un tema cotidiano que a muchos les parece ocioso y desproporcionado, pero en la reiteración del lenguaje de la dignidad y de los derechos humanos es indispensable que en una comunidad nacional que en los hechos, las prácticas y los hábitos institucionales y culturales no ha pasado del discurso y las leyes a las distintas realidades del país. En casi todos los ámbitos de la vida pública, social y privada de los mexicanos se violan muchas veces en flagrancia e impunidad los derechos más elementales en las esferas de la familia, de la política, del trabajo, de la educación, de la cultura, de las etnias y de los pueblos y comunidades del país, según se acredita por los estudios internacionales y nacionales que evalúan la situación mundial de los derechos humanos. Se puede concluir que no hemos transitado de las palabras a los hechos y no se ha formado la conciencia democrática que asuma como compromiso esencial de la existencia colectiva el respeto de los derechos básicos y la dignidad humana de personas y grupos. Justamente por ello, es necesario mantener y reiterar la insistencia en el respeto y las garantías para que no se vulneren los ideales de libertad, igualdad, equidad y justicia que merece el ser humano en cuanto ser humano, sin discriminaciones de ninguna especie en los términos del artículo 1 de nuestra Carta Magna. La Constitución Liberal de 1857 estableció un conjunto de garantías individuales e instruyó el juicio de amparo como una garantía de accesos para proteger la vida y la libertad de los individuos, y la Constitución de 1917 se considera la primera en instituir una serie de derechos sociales, laborales, agrarios y educativos. Así, hemos recorrido 100 años en la lucha porque los derechos humanos no sean derechos difusos, no sean abstracciones sin medios para hacerlos valer. La creación de instituciones, cauces y procedimientos de acceso a la justicia de los derechos humanos es un camino cuyo recorrido apenas ha emplazado la meta y los objetivos trazados. Falta, sin embargo, que todas las instituciones públicas asuman sin prejuicio ni discriminación de ninguna naturaleza la práctica de dichos derechos básicos, y falta también que la cultura de los derechos humanos avive su fuego liberador en las esferas sociales, privadas y familiar de la existencia. Así, por lo tanto, en el marco de la conmemoración del 10 de diciembre del 1948, fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se renueven los compromisos institucionales y sociales para seguir avanzando en su pleno respeto y garantía. En tanto que el principio de convención, que forma parte de la constitucionalidad mexicana, en virtud de que nuestro país ha suscrito prácticamente todas las declaraciones, pactos, convenios y otros instrumentos de derecho internacional, se precisa que las instituciones públicas conozcan y se capaciten en cuáles son los derechos básicos y cuáles las garantías de acceso a su cumplimiento. Por lo expuesto y fundamentado, propongo ante este honorable Congreso el siguiente acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes públicos del Estado, organismos desconcentrados, descentralizados y autónomos, empresas paraestatales, autoridades municipales
y las instituciones y agrupaciones privadas y sociales del Estado de Chihuahua a, primero, formular políticas de respeto y garantía de acceso a los derechos humanos y establecer programas de comunicación y cultura acerca de los mismos dirigidos a la población. 2. Capacitar al personal que labora en las dependencias gubernamentales del Estado para que conozcan y comprendan el alcance y significación de una sociedad de derechos y la necesidad de anteponer la dignidad humana de los individuos, los grupos, las mujeres, los niños y las niñas y adolescentes, los adultos mayores, las etnias y en general, la integridad comunitaria de la sociedad chihuahuense. 3. Crear o fortalecer dentro de las dichas dependencias y organismos, en las oficinas de atención ciudadana o sus equivalentes, un área especial para la protección de los derechos humanos, poniendo énfasis en la protección y defensa de los derechos laborales y de seguridad social de sus propios trabajadores y trabajadoras, y en la protección y defensa de los derechos de familia y de erradicación de la violencia contra las mujeres y los grupos más vulnerables de la población. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta del decreto correspondiente, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 8 días del mes de diciembre del año 2016. Atentamente, la de la voz, diputada Diana Karina Velázquez. Gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra el diputado Alejandro Gloria González. Con su venia, señora presidenta. Honorable Congreso del Estado presente, los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción 1 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con carácter de decreto a fin de modificar diversas disposiciones de las leyes de equilibrio ecológico y protección al ambiente y vialidad y tránsito para el Estado de Chihuahua, ambas en materias de verificación vehicular de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Con el constante crecimiento de la población de las principales ciudades del Estado de Chihuahua y en general de nuestro país, han aumentado a su vez el número de automóviles que recorren las calles, generando con esto más tráfico, pero principalmente contaminación cada vez más del aire que respiramos, lo cual trae con ello diversos problemas de salud, como lo son las enfermedades respiratorias y las alergias. El Estado de Chihuahua registra hasta mediados de este año un total de 1.582.501 vehículos en circulación, los cuales generan grandes cantidades de compuestos contaminantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, compuestos orgánicos volátiles, así como otras partículas. Algunos de estos contaminantes, al entrar en contacto con el aire dentro de la troposfera, provocan que se genere ozono como un contaminante secundario, lo cual constituye un riesgo medioambiental para la salud al ser un factor importante para accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías, además de toda alteración de las funciones pulmonares. En este sentido… ¿Me permite, diputado? Claro. Solicito por favor al público asistente y a las y los diputados guardar silencio para poder escuchar. Gracias, diputado. Gracias a usted. En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad reporta que para la ciudad de Chihuahua, en el año 2010, se presentaron 60 muertes
188 hospitalizaciones y 9.574 consultas médicas relacionadas a la contaminación del aire, además de 110 de estos que resultaron en muertes, 402 hospitalizaciones y 20.556 consultas médicas para Ciudad Juárez. Por otra parte, esta misma ciudad fronteriza ha ocupado en repetidas ocasiones el preocupante primer lugar nacional por presentar altos números de partículas suspendidas de hasta 10 micrómetros. Esto se debe en gran parte a que circulan diariamente en Ciudad Juárez poco más de 500,000 de vehículos, aunado al gran número de calles sin pavimentar. La mayoría de las fuentes de contaminación del aire no pueden ser controladas por las personas, por lo que se requiere implementar medidas eficaces por parte de los gobiernos a través de políticas efectivas orientadas al control urbano para la mejora de la calidad del aire. Está comprobado que el uso de vehículos automotores es el principal causante de la contaminación atmosférica dentro de nuestro país. Sin embargo, en muchas regiones se carece de programas eficaces de monitoreo de la calidad del aire, por lo que es necesario tomar medidas preventivas, como lo son los programas de verificación vehicular. En Chihuahua, dicho programa se estableció años atrás por medio de la Ley de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente con el fin de detectar aquellos vehículos con mayores emisiones contaminantes. Sin embargo, la facultad para realizar esta medida recaía en un principio en los municipios y al ser únicamente Juárez quien lo realizaba, posteriormente pasó a ser facultad del gobierno del Estado. Pero cabe resaltar que este programa nunca fue implementado por el Poder Ejecutivo. En tal virtud, nosotros proponemos que se le devuelva a los municipios la facultad para implementar y ejecutar dichas verificaciones vehiculares, adecuando los artículos 7, séptimo, octavo y noveno, 101-A, 101-B y 101-C de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, a fin de que las autoridades municipales sean las encargadas de redactar, diseñar y aplicar los reglamentos en materia de verificación vehicular. Por otra parte, se adecúa el artículo 33 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, a fin de integrar en los requisitos de expedición de placas y tarjetas de circulación los documentos expedidos por las autoridades municipales, la que acrediten el cumplimiento con el procedimiento de verificación vehicular a fin de asegurar el cumplimiento de dichas medidas. Es por lo anterior expuesto que sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto de carácter de decreto. Artículo primero. Se deroga la fracción 36ª del artículo 8º, se reforma la fracción 7ª del artículo 7º, las fracciones 8ª, 9ª y 10ª y 14ª, el último párrafo del artículo 9, así como los artículos 101-A, 101-B, 101-C, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente forma. Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo del Estado. Séptima, la prevención y control de la contaminación agroindustriales, agrícolas y servicios, o por aquellas que no sean de jurisdicción municipal o federal. Muchas gracias. B. Fuentes móviles de manera subsidiaria a los municipios cuando existan el respectivo convenio. Artículo 8. Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, fracción 36ª derogada. Artículo 9. Corresponde a los municipios de la entidad dentro de sus respectivas jurisdicciones. 8. El establecimiento de las medidas para retirar de circulación los vehículos automotores que rebasen los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera, que fijen los reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y las normas técnicas ecológicas estatales aplicables. 9. El otorgamiento de las concesiones para el establecimiento y operación de sistemas de verificación
vehicular cumpliéndose previamente con los requisitos que señalen la normatividad aplicable. La puesta en práctica de medidas de inspección, medición y evaluación para evitar que los niveles de concentración de contaminaciones en la atmósfera emitidas por los vehículos automotores rebasen los límites máximos permisibles que determinen los reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas ecológicas estatales aplicables. 14. Para prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera de competencia municipal que rebasen los niveles máximos permisibles y resulten perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes de jurisdicción estatal o federal. A. Establecer y operar centros de verificación. B. Proponer el monto de las tarifas que deberán cubrirse por los servicios de verificación de emisiones de automotores en circulación. Y C. Llevar un registro de los centros de verificación y mantener actualizados los resultados obtenidos. D. Entregar a los propietarios o poseedores de vehículos automotores, cuando proceda, el documento que acredite que dicha fuente no rebasa los límites máximos permisibles de emisiones, conforme a las normas oficiales mexicanas y normas técnicas ecológicas estatales en su caso. Y expedir los reglamentos respectivos de verificación vehicular. Las facultades a que se refiere este artículo podrán ejercitarse por el Ejecutivo Estatal cuando los municipios celebren convenios con el gobierno estatal, el cual no implicará la pérdida de las facultades que a los municipios confiere esta ley y podrá ser convocado en cualquier momento previo acuerdo de ambas partes. Artículo 101A. Queda prohibida la circulación de automotores que emitan contaminantes cuyos niveles de emisión a la atmósfera rebasen los máximos permisibles establecidos en las normas aplicables. La autoridad correspondiente podrá limitar la circulación de cualquier vehículo automotor que circule en el Estado a fin de prevenir y reducir las emisiones contaminantes conforme a lo previsto por los reglamentos municipales que se emitan al respecto. Artículo 101B. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación deberán someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación dentro del periodo que le corresponda en los términos de los reglamentos municipales respectivos, así como obtener la constancia de verificación de emisión en la que se señala que se cumple con los límites máximos permisibles que establezcan las normas oficiales y demás aplicables, así como revalidación anualmente. En su caso, los propietarios o poseedores de vehículos automotores deberán reparar los sistemas de emisiones de contaminantes de estos y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente en los términos que determinen los reglamentos municipales respectivos. El propietario o poseedor de un vehículo automotor que no haya realizado la verificación dentro del periodo que le corresponda, de acuerdo con el calendario establecido en los reglamentos municipales respectivos, deberá trasladarse en un término de 30 días naturales a un taller mecánico o a un centro de verificación. Las sanciones por el incumplimiento a lo previsto en los presentes artículos serán determinados conforme a la presente ley, a las disposiciones en materia de tránsito y los reglamentos municipales según corresponda. Artículo 101C. La constancia a que se refiere el artículo anterior será emitida por los centros de verificación establecidos por los municipios o por los particulares que obtengan la correspondiente concesión, en los términos de esta ley, los reglamentos municipales respectivos y demás disposiciones aplicables. En todo caso, corresponde a la Secretaría vigilar el adecuado funcionamiento de los centros de verificación. Artículo 2. Se reforma la fracción sexta y se adiciona una fracción séptima al artículo 33 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 33. Todo vehículo que transite por vías públicas deberá contar con las placas, tarjeta de circulación, constancia del registro público vehicular, así como la póliza de seguro vigente, las cuales acreditarán su registro en el padrón vehicular estatal, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.
Sexta, presentar el documento que acredite el cumplimiento con el procedimiento de verificación vehicular expedido por la autoridad municipal correspondiente. Séptima, las demás que disponga esta ley y sus reglamentos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado bajo la siguiente modalidad. Segundo, a partir de su publicación, los 67 municipios contarán con 180 días naturales para expedir los reglamentos respectivos de verificación vehicular. Tercero, a partir del primer día de enero del año 2018 será obligatorio presentar la verificación vehicular correspondiente para continuar con el procedimiento de obtención de placas o revalidación vehicular según corresponda, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo al día 8 de diciembre del 2016. Atentamente, diputado Eber Quesada y el de la voz. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Las iniciativas antes leídas se remiten a las secretarías para su trámite. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita la sesión solemne que se celebrará el domingo 11 de diciembre del presente año a las 11 horas en la ciudad de Meoqui, Chihuahua, con motivo del 50 aniversario del nombramiento del título de la ciudad a la antigua villa de Pedro Meoqui, la cual se realizará en el Teatro de la Ciudad, declarado recinto oficial del Poder Legislativo mediante el decreto número 23/2016 del primer periodo ordinario. Siendo las 12 horas con 50 minutos del día 8 de diciembre de 2016, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.